En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio nuestro Señor anuncia a los apóstoles su regreso al cielo en el momento de su ascensión que se aproxima y que festejaremos pronto. En ese anuncio nuestro Señor les avisa que es necesario que Él se vaya para que poderles enviar al Espíritu Santo, para poder completar su obra, la obra que Él hizo en esta tierra y que está hecha en varias etapas, en varios momentos. Nuestro Señor nos ha dado sus bienes, sus riquezas, y quiere que esto se haga gradualmente. ¿Qué es lo que se va a hacer gradualmente? Pues la restauración del orden que fue perturbado, que fue dañado, que fue destruido por el pecado original. Y esta restauración nuestro Señor lo quiere hacer no de golpe, sino gradualmente. Y ese gradualmente es importante que lo entendamos, porque a nosotros vemos de una manera muy fácil cuando nuestro Señor resucitó después de su pasión, fue algo instantáneo, pero Él era Jesucristo, es normal porque Él era sin pecado, Él no necesitaba pasar por lo que nosotros debemos pasar. Así que el orden de la restauración de nuestras almas, y no solo de nuestras almas, sino también del mundo, del mundo que también fue afectado por el pecado, ¿verdad? El orden de la creación, todo fue trastornado por este pecado original, y que nuestro Señor quiere restaurar, pero Él lo va a hacer gradualmente. Adán pecó en un instante, y todos los pecados así son, un pecado de un momento, un capricho momentáneo, pero la restauración a veces lleva tiempo, volver al orden, y debemos tratar de comprender cuáles son los caminos de Dios, cómo Él entiende, cómo Él quiere hacer eso, porque si nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, según nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, pues no vamos a hacerlo como debe ser. Entonces, un cristiano siempre debe estar así como a la expectativa delante de Dios y decir qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios me quiere ayudar, cómo es que Dios me quiere salvar, cómo es que Dios quiere que yo me santifique, me corrija y progrese en la virtud, en la santidad. Y hay un camino, ese camino hay que respetarlo, y es un camino que es gradual, lleva tiempo, no es simple, y debemos aceptarlo y someternos a él. Entonces, muchas veces en la Escritura se nos dice que hay que recibir la palabra de Dios. Es lo primero, ¿verdad? Sí, sin la fe no se puede agradar a Dios, sin la fe no se puede practicar ninguna virtud. Y lo primero de todo que hay que hacer es creer y predicar la verdad. Eso es lo primero. Iluminar los espíritus, las inteligencias, para que ellos comprendan la verdad de Dios, y por esa verdad comenzar a hacer camino, comenzar a dirigir nuestra vía, nuestra vida. Entonces, esa verdad de la cual nos habla la epístola nos dice que es recibir con docilidad la divina palabra
y que puede salvar vuestras almas con docilidad, es decir, someternos a la palabra de Dios, que nos es explicada por la Iglesia, está claro. Y esta palabra de Dios es el principio de la salvación, porque yo, ¿cómo voy a obrar bien si primero no creo en Dios, o no creo en sus mandamientos, o no comprendo lo que Dios quiere de mí? Entonces la fe es la primera cosa que Dios nos da. Así nuestro Señor también a los apóstoles lo primero que hizo es instruirlos, enseñarles y guiarlos después con su ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí está que para practicar la virtud primero debemos creer, debemos conocer la verdad de la Iglesia. Y esa obra de nuestro Señor va por partes, así que no vamos a ver todos los efectos de la resurrección en nosotros luego. Primero se puede hablar de una resurrección, se puede decir de una resurrección espiritual. Espiritualmente hablando, cuando fuimos bautizados o algún pecador que se confiesa, se puede hablar de una resurrección espiritual, que es una obra más portentosa, más grandiosa que la creación del universo, según Santo Tomás. Es una obra más grande la restauración de un alma que toda la obra de la creación del mundo, de las estrellas, de la naturaleza. Pero Dios a veces procede con calma para que nosotros no le demos menos importancia a lo que es más importante, porque el hombre siempre tiene tendencia a pegarse a lo visible, a lo sensible, a lo que se puede tocar, a lo que se puede ver. Y entonces, si Dios nos hubiera dado todos los efectos de su pasión luego, pues tal vez estaríamos más ocupados en gozar de ciertos aspectos exteriores y visibles de esa restauración, ¿verdad? Y es la tentación. Por eso Dios nos deja un tiempo en esta vida para poder hacer méritos, y esa restauración se hace gradualmente. Y además nuestro Señor quiere que tomemos parte, para que no sea todo así de fácil. Cuando uno da a un niño todo fácil, todo simple, y no le pide nunca un esfuerzo, ese niño se vuelve egoísta, se vuelve caprichoso, se vuelve altanero. Entonces nuestro Señor no nos da los efectos de su pasión luego, quiere que nosotros participemos en esa obra. Y es en la medida que hacemos esfuerzos, como ustedes hacen esfuerzos para vivir cristianamente, para venir a misa, para luchar cotidianamente, para ser buenos. Entonces es en esa medida que Dios nos va dando nuevas gracias y que va mejorando nuestra alma, sobre todo nuestra alma. Y es algo gradual, pero ciertamente es gracias a la pasión de nuestro Señor y a su resurrección que podemos participar a esos bienes espirituales que Dios va poniendo en nuestra alma, pero quiere que participemos para que no los despreciemos o que no los veamos así como cosas secundarias. Entonces, sí, la vida cristiana es a veces hasta monótona, ¿verdad? Tener todos los días que hacer nuestras oraciones de la mañana, de la noche, ser fieles a nuestro rosario, a nuestro deber de Estado, sí, todos los días, no es fácil, ¿verdad? A veces hasta decimos, qué aburrido, ¿verdad? Pero no es esa perseverancia, esa fidelidad está inspirada en la fe, y de ahí saca su valor, porque creemos en Dios, y inspirada en la fe y animada por la caridad. Entonces esos actos no son inútiles
y cada vez que hacemos algo por amor a Dios, nuestra alma se vuelve mejor, nuestra alma se hace más semejante a Dios, pero no lo vemos, pero sí es algo real. Entonces, esta obra de la restauración del orden que fue trastornado por el pecado original y por las consecuencias del pecado original, que son todos los nuevos pecados que estamos viendo cada día, ¿verdad?, que nos rodean, y que vemos que este mundo cada día es más pecador. Entonces, todo ese desorden hay que restaurarlo, también con nuestra cruz, unida a la cruz de Jesucristo. Ese es el verdadero orden que vino Dios a traer a este mundo. No es lo que hoy se habla del nuevo orden, que es en realidad un desorden y una rebelión contra el verdadero orden de Dios, que es nuevo, el nuevo orden de la redención. Entonces, ese orden cristiano, estamos llamados a participar en la restauración del orden cristiano, comenzando por nosotros mismos, claro está, porque la tentación, es decir, juzgar a los demás, juzgar lo que pasa alrededor de nosotros y no pensar en nosotros. Entonces, eso es la tentación humana. Entonces, nuestro Señor procede gradualmente en todo. Y antes de darles a los apóstoles, enviarles el Espíritu Santo, les exige la separación. Él regresará al cielo el día de su ascensión. Así que nosotros también debemos renunciar a muchas cosas para que Dios pueda obrar en nuestras almas, renunciar a nuestras costumbres desordenadas, a nuestros gustos, a nuestras pasiones, a veces hasta ciertas cosas legítimas. Uno debe saber renunciar por amor a Dios, ¿verdad? Como hoy muchas personas no saben renunciar a ciertas distracciones o a ciertas comodidades, y que por eso faltan a misa o que no dicen su rosario. Entonces dicen, no, es normal que nosotros vayamos a distraernos, que vayamos de paseo. Entonces se olvidan de lo principal. Entonces es verdad que podemos también distraernos, pero sin tener negligencia por lo más importante, en nuestra alma, el cuidado de nuestra alma. Entonces, ese orden de Dios está en la iglesia, está inscrito en la iglesia. La iglesia es el camino. La iglesia católica es el camino. Y muchas ocasiones nuestro Señor dijo a los apóstoles y decía, pues el que os escucha a mí me escucha. Dios quiere que dependamos de una iglesia jerárquica. Sí, es verdad. Esa jerarquía católica, no esa jerarquía modernista, claro está. Entonces, en la medida que el clero hace o que respeta y que conserva la tradición de la iglesia, en esa medida sí hay que obedecerlo, o sí hay que escucharlo. En esa medida sí son verdaderos representantes de nuestro Señor. Y es en la iglesia que encontramos todas las riquezas de nuestro Señor, de su verdad, de su gracia, de su providencia, de los caminos de Dios están dentro de la iglesia. Todos los santos siempre hicieron referencia a la iglesia. No serían santos de otra manera. Y así también en la doctrina, en la enseñanza, se necesita de la iglesia. ¿Qué castigo más terrible que Dios pudo dar a este mundo moderno, que la iglesia fuera como eclipsada? Pero es un castigo. La iglesia no es su naturaleza de estar eclipsada. Ella siempre fue el camino que Dios dio a la humanidad durante 2000 años. Siempre hubo algunos momentos de crisis, sí es verdad, pero así como en nuestra época nunca se ha visto algo parecido. Pero pensemos que es un castigo de Dios.
pero sigue siendo la iglesia como tal el camino. Entonces, por eso pocos somos a resistir por la verdadera tradición de la iglesia, más debemos tener cuidado en salvar esos elementos que son el camino de la salvación, esos elementos de la tradición, particularmente la misa, los sacramentos y todas las gracias que la iglesia nos da por los sacramentales, por ejemplo, todas esas gracias que Dios nos da, por ejemplo, el agua bendita, otro tipo de bendiciones, ¿verdad?, que uno puede recibir. Todo eso forma parte del tesoro de la iglesia, a condición de recibirlos con las debidas disposiciones. Esas disposiciones, pues, la primera es la fe, la verdadera fe, sin la cual no hay nada más, no existe ninguna otra virtud. Si uno no tiene una fe recta, bien entendida, bien formada, no puede haber otra virtud sino fundada en la fe. No existe la santidad sin la fe, o la caridad sin la fe. Y la caridad es grande en la medida que está fundada en la fe. Toda fundada en la fe, sin excepción. Y si en algo no estuviera fundada en la fe, no es caridad. Y lo mismo se puede decir de todas las virtudes. Y todos los actos cristianos, verdaderamente cristianos, deben estar todos fundados en la fe, enteramente. Ahí se ve su existencia y su valor. Entonces, en esta iglesia relativista, conciliar, que se habla de tantas cosas, pero menos de la verdad de la fe, la verdad de la doctrina, están en la ilusión, completa ilusión, en una especie de espejismo humano que va a tener un término catastrófico. Ya lo es. Desde el punto de vista espiritual, sí lo es un catástrofe, es lo peor es lo que ya ha pasado, pero esto va a terminar tal vez con un castigo incluso físico, mundial, material, pero lo más grave no es tanto ese castigo, sino la perdición de las almas. Eso es el castigo más grave, que las almas vayan al infierno y que no tengan quien las ayude, quien las guíe, o no tengan un recurso para salvarse, e incluso son confirmadas en su error, en sus pecados, ¿verdad? Que diga el Papa: yo no soy nada para corregir a los que son homosexuales. Es como de abandonar esas almas en su pecado, en su desorden. Él que tiene la misión de corregir, como le dijo nuestro Señor: tú confirma a tus hermanos. Pues no, ¿cuál confirmar? Él los está hundiendo en el pecado. Esa omisión es gravísima. Entonces, Dios ha enviado, como dice la Escritura, ha enviado a los hombres por sus pecados falsos profetas que les enseñen lo que les gusta, que les digan lo que quieren escuchar, lo que les es agradable, y entonces el mundo es feliz. Pero los están llevando por el camino de la perdición, del infierno. Mientras que aquellos apóstoles o aquellos ministros de Dios, de la iglesia, que dicen la verdad, pues muchas veces son mal entendidos, son mal juzgados, son perseguidos, pero son ellos los que realmente hacen bien a las almas. O ustedes también en sus familias, en sus hogares, con sus amistades, a veces pueden decirles: mira, esto no está bien, y a veces eso desagrada, pero no importa. Es verdad que, como en todo, hay que saber decir las cosas con tacto. Eso es otro problema, y debemos ser prudentes en nuestra manera de abordar a las personas y decirle las cosas, está claro, con prudencia, con caridad, pero a veces incluso así no es aceptado el mensaje, ¿verdad? El mensaje de la fe. Entonces, sometamos
nuestra vida a ese orden por el cual Dios quiere salvarnos. Y ese orden es gradual, pero hay varias condiciones. Debemos conocer nuestra religión, ese orden de la iglesia. Debemos, sí, yo quiero comulgar, sí, si no, pues estoy en pecado mortal, pues debo confesarme. Claro está, hay que respetar ese orden. Hoy les dicen, no te confieses, haz lo que quieras. Hoy ya la confesión se vuelve una cosa inútil, a pesar que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. No se puede decir a la gente, ya la confesión está pasada de moda. No, es institución divina. Entonces siempre estará actual, y los hombres no pueden suprimir lo que es de institución divina, aunque sea el Papa, aunque fueran los obispos, quien fuera. Y esa sumisión a ese orden de Dios, a ese orden de la iglesia, por ejemplo, a veces son detalles, ¿verdad? Cuando ustedes asisten a misa, pues hay momentos en que ustedes hay que ponerse rodillas. Eso indica una actitud interior respecto a lo que está pasando en ese momento en la misa. Entonces es un acto de sumisión. Esos detalles, ¿verdad? La liturgia, pues sí, también es un acto de obediencia. El sacerdote, más que todos, tiene que decir la misa, respetar todas las rúbricas, que son muchísimas y que a veces no se notan, pero es muy complicado, muy compleja la misa. Entonces todo eso forma parte de la obediencia y las condiciones que Dios nos pone para darnos sus gracias. El hombre pecó por soberbia, el hombre pecó por arrogancia, por espíritu propio. Entonces Dios quiere que para restaurar el orden tengamos que aprender a obedecer. Y Adán obedecía directamente a Dios, pero no lo quiso escuchar. Entonces Dios le impone como castigo que tenga que obedecer a los hombres. Y eso es lo que nos cuesta, sí, obedecer a los hombres. Son como nosotros, a veces hasta tienen defectos, pero ¿qué importa? Dios quiere que de esa manera restauremos nuestra vida espiritual, por la obediencia, por la abnegación, la paciencia, esos detallitos que a veces son despreciados por el mundo y por los cristianos que están contaminados por el espíritu del mundo y que a veces juzgan como el mundo, siendo cristianos, siendo católicos, incluso siendo fervientes católicos. A veces pueden haber esos detalles, ¿verdad?, de falta de espíritu cristiano, de falta de espíritu de fe, de obediencia, de humildad. Y así pensemos que Dios quiere elevarnos, pero Él pone sus condiciones, y esas condiciones hay que aceptarlas a como dé lugar, porque sólo así podremos salvarnos y no caer en ese espíritu protestante que ha hecho tanto daño y que fue al origen del liberalismo, de la Revolución Francesa. Es el hombre que juzga de todo, que quiere comprender todo, que sabe todo y que solo hace referencia a su inteligencia. Pero hay algo más que la inteligencia, es la fe, es la palabra de Dios, que aunque a veces no entendamos, pero la palabra de Dios es algo mayor, más noble que nuestra razón y que tiene más alcance. Entonces creer en la palabra de Dios a veces cuesta y a veces parece ser que es como una humillación para nosotros, decir, bueno, no entiendo, pero pues tengo que obedecer, tengo que aceptar algo que no entiendo. Pero en fin, si Dios lo dijo, está así de simple, ¿no? Dios lo dijo. Y ahí está el mérito de la fe, de creer a veces cosas que no hemos visto, que no hemos constatado, que no hemos verificado, pero que Dios las dijo, y que la Iglesia nos las aplica a veces de una manera que nos parece un poquito un poquito excesivo, puede ser, sí. Entonces vamos a tratar de reflexionar sobre nuestra vida cristiana y tratemos de decirnos que en esta obra de la restauración de del mundo, de la cristiandad,
de nuestras almas hay un orden que respetar, y es el orden de la Iglesia, es el orden de la tradición, todas esas incluso reglas y costumbres de la vida cristiana que tienen su razón de ser y que a veces no las entendemos, o que a veces a mí hay personas que me han dicho: Padre, me cuesta mucho rezar el rosario porque me parece muy repetitivo, que no sé, son razones humanas, pero ¿cómo la Virgen nos va a pedir que recemos el rosario si es algo que no está bien o que algo que es excesivo? Entonces no, a veces no sabemos bien por qué esto, por qué aquello. No importa, hagámoslo de buena gana, con de buen corazón, y Dios nos va a bendecir. Sabemos que ese es el camino y que todos los santos han recomendado, por ejemplo, la recitación del rosario o algunas otras obras de cristianos, ¿verdad? Como la penitencia, un poquito de penitencia o mortificación o de ayuno, ¿verdad? ¿Por qué no imponerse de vez en cuando un día de ayuno? Pero es que no estoy obligado, no es bajo pecado. No, claro que no es bajo pecado, pero nos hace bien de vez en cuando hacer penitencia. Entonces no hay que esperar que las cosas sean obligatorias para hacerlas. Hay muchas cosas que las podemos hacer por iniciativa propia, como un acto de vida cristiana. Entonces no nos limitemos a lo obligatorio, hagamos actos suplementarios, actos de generosidad. Y eso fue, si leemos la vida de los santos fue eso. Siempre hacer, no lo que era obligatorio, sino algo más y mucho más. Entonces vamos a tratar de pensar en eso, conocer nuestro catecismo, reflexionar. Esa es la meditación cristiana, es de reflexionar cómo Dios quiere ayudarnos, cómo Dios entiende ayudarnos. Entonces cuando uno hace meditación, si podemos hacer, las personas que pueden hacer meditación, pues se trata de comprender bien cuál es el camino y cómo Dios quiere ayudarnos, cómo Dios quiere salvarnos. Entonces sí, reflexionar de vez en cuando, tomar un libro y leerlo con calma y reflexionar y tratar de decir cómo esto se aplica en mi vida, cómo yo debo hacer, cómo debo entenderlo. Y no leer así de corrido y que después se nos olvida lo que hemos leído porque no reflexionamos. Entonces no es suficiente la lectura, es necesaria también una lectura reflexionada, meditada, para que nos haga provecho, sobre todo en todo lo que es de vida cristiana. No es que sea pérdida de tiempo, pero a veces hasta leer el catecismo, que es el libro de los libros por excelencia, como decía el Papa Pío XI, es bueno leer el catecismo y reflexionar sobre las preguntas y respuestas del catecismo, que es una síntesis muy perfecta de la vida cristiana. Entonces es uno de los objetos de meditación principales, el catecismo. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora en esta misa que Dios nos ayude, pero que Dios conceda a las almas la docilidad a su gracia. Y nosotros también, para que esta vida espiritual sí un día florezca, ¿verdad? Como una flor que sale de la planta, ¿verdad? Así también en nuestra alma, el día de la resurrección, se vean todas esas buenas obras y esa sumisión a la fe, que es la condición de la resurrección de la resurrección nuestra al fin del mundo. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.